Vamos a empezar nuestra transmisión leyendo Éxodo capítulo 1, versículo 15, por favor, para que entendamos el tema del día de hoy. Éxodo capítulo 1, versículo 15, dice así: Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces, el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces, el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Vea que era mala fecha para casarse. No era buena época para casarse, pero ellos se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un hijo excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este bebé y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. ¿Había leído esta historia? Bueno, el tema de hoy, el tema que hoy vamos a hablar, se llama la fe de Jocabed, una mujer excepcional. Jocabed es la historia principal que vamos a tocar en este momento. Para ese entonces ya había pasado muchos años que Jacob había subido a Egipto. José había sido el gobernador de Egipto. Había pasado ya varias generaciones, aproximadamente unos 300 y 400 años, cuando dice la Biblia que se levantó un faraón, un rey que ya no conocía a José, no sabía nada,
Y dice la Biblia que se le metió en la mente el decir, este pueblo es más numeroso que nosotros, si se levanta una guerra, este pueblo se va a voltear en nuestra contra, así es que hay que oprimirlos. Y empezó la opresión hacia el pueblo de Israel. Los empezaron a oprimir, los hicieron esclavos, y dice la Biblia que manda a Faraón a las parteras, aquí les dio nombre, que se llamaba, aquí déjeme ver, ¿cómo se llaman aquí? Perdí el nombre. Púa. Ay, ya lo perdí aquí. Si alguien lo ve, en el versículo 15, Cifra y Púa, ¿verdad? Cifra y Púa era el nombre de las parteras. Entonces les dice, obviamente no eran dos parteras para todo el pueblo. No se sabe si ellas eran las líderes o las pusieron en ese momento como las líderes. Y manda a Faraón y le dice, ustedes van a asistir a los partos. Si nace varón, lo van a matar, y si nace mujer, la van a dejar con vida. Las mujeres temían a Dios y ellas no hicieron caso a esa orden, al contrario, preservaron la vida de los varones. El rey se enoja y las manda a traer y dice, es que no son como nosotros, no son como las hebreas, ellas son más fuertes, y cuando llegamos ya dieron a luz. Y entonces dio otra orden, y esa orden implicaba lanzar a todos los varones recién nacidos al río Nilo para que se ahogaran, y también para que fueran comidos por los cocodrilos, porque el río Nilo, se sabe, es el río más largo, pero estaba lleno de cocodrilos. Empezó una matazón, una matanza. Y entonces, para ese entonces había una pareja que había tenido un bebé hermoso. Obviamente todos los que tienen sus hijos lo ven hermosos, todos ven a sus bebés bonitos, nadie dice que no. Y durante 3 meses lo estuvieron guardando, lo estuvieron escondiendo. Pero cuando ya no pudo más, dice la Biblia que la mamá hizo una arca. Es interesante que en la Biblia solo se menciona 2 veces la palabra arca, y es el arca de Noé y el arca de Moisés. ¿Se ha escuchado el chiste que dice, cuántas borregas metió Moisés al arca? Y dicen 2, no, es mal, porque no era el arca de Moisés, era el arca de Noé. Bueno, efectivamente sí existió el arca de Moisés. Su mamá hizo una, con juncos, hizo una cajita, una barca. Y la hizo como se hacía, la calefateó con brea, la calefateó, la impermeabilizó, y puso al bebé y lo soltó, lo dejó ahí en el río Nilo. Imagínese la angustia de la mamá. ¿Usted cree que lo hizo alegre? Lo hizo llorando. Tenía 3 meses el bebé. Me imagino que el bebé, no sé si estaba dormido, como si ahorita a esta niña, ¿cuántos años tiene? 3 años. Ella tenía 3 meses, Moisés, la pusiéramos ahorita en una canasta y que se la lleve la corriente. Y aquí es interesante, y por qué quiero hablar de este tema, ponga mucha atención. La mamá lo deja con el corazón partido, el corazón destrozado, pero Dios tenía otros planes para ella. Todo lo que nosotros dejamos a Dios y ponemos en las manos de Dios, créame que Dios siempre tiene otros planes para nosotros. Esta semana voy a hacer un pequeño paréntesis. Estaba platicando con mi mamá acerca de la generosidad. Mire, normalmente los pastores, cuando hablamos de su diezmo, de su ofrenda, siempre se nos toma a mal. Porque normalmente la persona lo primero que dice, ay, este pastor quiere que le dé mi dinero. Este pastor ya está viendo la forma de sacar dinero. Normalmente yo le recomiendo algo que yo me tomo, algún producto que a mí me funciona, si yo se lo recomiendo, lo primero que usted va a pensar es, ay,
ya me quiere vender sus productos, ya me quiere vender, ya me quiere convencer. Por eso a veces nosotros nos limitamos y no tocamos mucho el tema de las ofrendas, de los diezmos, porque hay gente que normalmente lo primero que piensa, el pastor ya quiere que le dé mi dinero. Me estaba platicando mi mamá, mi hermano ahorita le está, mi cuñada principalmente, porque ella es la que tomó esa decisión. A ella le daba mucho miedo dar su diezmo, le daba mucho miedo, primero porque mi hermano no quería y segundo porque siempre decía que le iba a hacer falta. Entonces mi cuñada, ella empezó a dar su diezmo, ella empezó a dar su diezmo y de hecho, por ejemplo, si el diezmo son 3,000, si mi hermano ganó 3,000, ella da 500, 300 de diezmo y 200 de ofrenda. Y les ha ido tan bien. Están sorprendidos. Mi hermano, él reconoció que mi hermano no es cristiano oficialmente, ¿verdad? Pero él muchas cosas sí cree. Y él dice que se ha sorprendido de tanto que le está rindiendo su dinero. A mi mamá le empezó a dar dinero y ese está en Efesios capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, dice la Biblia, y ese es el primer mandamiento con promesa. Yo en lo personal honro a Dios, mi padre, y honro a mi madre. Y él le empezó a dar, cada semana le está dando a mi mamá una ayuda. Y le dice, lo que yo te doy no me hace falta nada. Dice, haz de cuenta que no me hace falta. Dice, en la empresa me pagan viajes atrasados. Dice, siempre llega. Y esta semana le pasó algo interesante. Le cayó un dinero a su cuenta. Fueron, si no me equivoco, 15,000 pesos. Y él se quedó espantado de quién me los habrá mandado. Y él se quedó esperando a ver si no alguien se los mandó por equivocación. Pasó un día, 2 días, 3 días. Ya pasaron 2 semanas y hasta el día de hoy nadie reclamó ese dinero. Obviamente alguien se equivocó, ¿verdad? No se sabe, pero él dice, pues ¿a quién se lo regreso? Fue a comprar su refrigerador porque ya están comprando sus cosas. Mi cuñada dice que se sorprende tanto de lo que le rinde el dinero. Ahora, le digo a mi mamá, es que eso es bíblico. Es que ese es lo que hablábamos nosotros de este árbol de guayabas. El Señor no quiere dar. Ahora, cuando Él da, cada vez salen más guayabas, ¿o no? Si Él antes, no agarren de mis guayabas, no corten, pues hasta ahí se queda. Pero entre más la generosidad, ese es un tema, y yo le decía a mi mamá, es que la gente no entiende eso. Que cuando tú honras, tú estás honrando a Dios, no estás honrando al hombre, estás honrando a Dios y la recompensa vendrá. Y le digo, normalmente en las iglesias nosotros no tocamos ese tema porque si lo tocamos, la gente, es que el pastor solo habla de dinero, es que el pastor solo piensa en dinero. Bueno, yo se lo doy como testimonio, yo lo veo en mi vida, muchas personas lo ven. Me decía una persona hace un tiempo, ella le daba a su marido 1,000 pesos a la semana y me dice, a mitad de semana a veces ya no me alcanzó. Y se enojaba el marido, empezaban los pleitos porque no le rendía el dinero. Entonces, ella con miedo empezó a dar su diezmo. Empezaba a dar 100 pesos. Y dice, le daba tanto miedo creyendo que le iba a hacer falta. Ve cómo a veces Dios se ríe de nosotros. 100 pesos no es nada hoy en día. No alcanza para nada. Usted se va ya en un desayuno, su pasaje ya se le fueron más de 100 pesos. Entonces, esta señora joven empieza a apartar su diezmo y me dice, oye, me quedé sorprendido cómo me empezó a rendir mi dinero. Dice, encontraba ofertas, dice, lo que antes con lo que compraba, que para hacer la media semana ya no tenía, dice, ahora me rinde toda la semana, hasta me sobra. Dice, he podido guardar. Mi esposo se sorprende cómo nos rinde el dinero, porque es la mano de Dios. Entonces, por eso, vea que el libro de Malaquías
Dios dice, probadme ahora en esto. Haz una prueba, dice Dios, haz una prueba y no te va a hacer falta. Entonces, cuando esta Jocabed, la mamá de Moisés, lo deja, nunca se esperó lo que iba a pasar. La hermana de Moisés, que era más grandecita obviamente que él, una jovencita por no sabemos la edad, iba siguiendo a ver qué pasaba y iba con el corazón angustiado, partido, ha de haber dicho, a ver a qué hora se lo come un cocodrilo, a ver a qué hora se voltea, se hunde, le entra el agua, y en eso va bajando la hija de Faraón. Y dice la Biblia que vio y dijo, seguramente es un niño hebreo. Lo vio al bebé, tuvo compasión de él, y en eso llega Miriam, la hermana de Moisés, y le dice, ¿no quieres que traiga a una de las hebreas para que lo cuiden? Yo creo que hasta de haber sabido que era la misma mamá, pero llega, mamá, un milagro pasó. Ya se imagina la escena, ¿no? Porque no dice que la mamá también fue viendo, nada más dice que fue Miriam. Llega, mamá, córrele, te quiere ver la hija de Faraón. Sucedió un milagro. Encontraron a Moisés. Ha de haber pensado cuando dijo, encontraron a Moisés, ha dicho, ya ahogado, ya muerto, o ya sin una pierna, sin un brazo, porque un cocodrilo ya lo mordió. Y en eso dice la Biblia que llega y le dijo, te voy a pagar. Sintió lástima por él y le dijo, llévate a este niño, te pagaré por tu ayuda. Y vea, qué bendición. Iba a cuidar a su propio hijo y le iban a pagar por eso. Y dice la Biblia que años más tarde, cuando el niño creció, se lo devolvió a la hija de Faraón. Bueno, y usted dirá, ¿y por qué es este tema? Bueno, por eso les digo, el tema de hoy es Jocabed, un ejemplo de fe. Primero, el nombre Jocabed significa Yahvé es gloria o Dios ha glorificado. Eso significa este nombre. En una época donde estaba prohibido tener hijos, ellos educaron a sus hijos, porque vea, si usted lee el libro de Hechos capítulo 7, por favor, Hechos capítulo 7, y yo quiero hablar, mañana entran a la clase millones de jóvenes, normalmente muchos jóvenes cuando ya entran a la escuela se olvidan de Dios, muchos dicen, mis hijos se olvidaron de Dios, pero yo quiero hoy en día exhortar a los padres, motivar a ustedes que tienen hijos a que eduquen a sus hijos en el camino de Dios. Para adelantar un poquito, ¿cuántos hijos tuvo Jocabed? ¿Cuántos hijos tuvo? Ya les di el nombre de dos, Moisés y Miriam. ¿Qué otro más? ¿Quién fue un hermano de Moisés? Les voy a dar unos tips porque se les va olvidando. Moisés le dijo a Dios, Señor, yo no puedo porque soy torpe de palabra, pero manda a mi hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano? Aarón. Moisés fue libertador. Miriam fue profetisa. Y Aarón fue sacerdote. Jocabed no solamente tuvo el valor de no matar a su hijo porque era una amenaza. Ella dijo, no, mis hijos yo no lo voy a matar, yo no voy a hacer eso. Pero esta mujer educó, instruyó a 3 grandes hombres de Dios. Vamos a leer aquí Hechos capítulo 7, por favor, versículo 20. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres, de aquí habla de los dos, sus padres lo cuidaron durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabra como en acciones. Aquí está hablando también que a Moisés le dieron una enseñanza de las mejores universidades. Él tuvo acceso a la mejor sabiduría que había en Egipto. Y recordemos que Egipto era una potencia mundial.
Pero en Hebreos capítulo 11, ahora vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 23, por favor. ¿Podemos leer? Hebreos 11, 23. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Y ahí versículo 24, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Vea que aquí está hablando algo interesante. Moisés estuvo en Egipto, era hijo adoptado de la hija de Faraón, pero él rehusó todo eso porque dice que él tenía su mirada puesta ¿en dónde? En lo que recibiría, en el futuro. Pregunta, ¿quién le enseñó a estos 3 hijos los caminos de Dios? Sus padres. Porque el mismo nombre, recuerde que antes a una persona le ponían un nombre de acuerdo a sus características, de acuerdo a lo que había hecho. Por eso Dios le cambió el nombre a Jacob. Porque el nombre Jacob, ¿qué significa? Engañador, usurpador, mentiroso. Y Dios le dijo, no te vas a seguir llamando así. Ahora te vas a llamar Israel, el que peleó con Dios. Entonces, a Moisés lo instruyó su mamá. Le dio educación porque acuérdense que Jocabed significa Dios ha glorificado. Entonces, en un ambiente donde primero estaba prohibido tener hijos, ellos tuvieron un hijo. Hoy en día ve que mucha gente dice, ya no quiero tener hijos porque, y yo lo he pensado así, porque tener un hijo hoy en día es traer un hijo y casi entregarlo a las garras de Satanás. Y muchos ya no quieren tener hijos hoy en día. Pero aquí está la prueba de que aunque esté muy peligroso, todavía podemos nosotros formar verdaderos hombres de Dios. Por eso decía, qué bueno que Memo trajo aquí a su nieta, tú tienes tu hijo, tú tienes tu hija, y ustedes que tienen sus hijos. Aquí la exhortación del día de hoy, la palabra que yo les quiero decir, ¿qué les están enseñando a sus hijos? ¿Qué valores le están enseñando a sus hijos? Porque aquí habla de 2 educaciones. La educación que tuvo Moisés en su casa y la educación que tuvo Moisés en Egipto. Y Moisés entendía que en Egipto solo había pecado. Por eso dice aquí que él prefirió dejar de llamarse hijo de la hija de Faraón, pero no disfrutar de los placeres. Porque él entendía perfectamente por qué Dios lo había llamado. Entonces, quiero yo motivar hoy en día a los padres a que enseñen a sus hijos, a que instruyan a sus hijos en el verdadero evangelio, a que sus hijos lo vean a usted orando, a que sus hijos lo vean a usted leyendo la Biblia, a que sus hijos lo vean a ustedes adorando a Dios. Porque recuerda una cosa, sus hijos no van a seguir sus palabras, sus hijos van a seguir sus ejemplos. Todo hoy en día, ¿por qué los jóvenes hoy en día ya no hay valores, no hay respeto? Usted ve que los jóvenes hoy en día no saludan. Si usted los saluda, no te responden. A mí me ha pasado cuando yo me he sentado en el avión, por educación, yo casi siempre llego al último, bueno, no llego al último, entro al último, ya les he contado. Ya cuando no me toca asiento vacío, pues me siento en mi lugar y saludo. Y muchas veces los jóvenes no saludan, no responden, no te regresan el saludo. Estornudan y tú le dices, salud, no te responden. ¿Pero de dónde viene eso?
viene de hoy en día de los padres. Porque hoy en día ya en las generaciones nuevas dicen, ya no queremos saber nada de Dios, ya no queremos ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día ya no hay Jocabed. Aquí obviamente habla de los dos padres, en Hechos habla de los padres, o sea, los dos le dieron ejemplo. Pero lo que me llama mucho la atención, que en una época donde era peligroso tener hijos, donde estaba casi castigado con muerte tener hijos, donde las cosas estaban muy feas para tener hijos, esta madre fue valiente, fue una mujer virtuosa, una mujer valiente que ella dijo, yo voy a proteger a mis hijos y mis hijos no se van a corromper. Mis hijos van a aprender a adorar a Dios. Mis hijos ellos van a ser hombres de Dios. Y por eso yo le hago una pregunta. ¿Usted ya entregó sus hijos a Dios? ¿Usted ha entregado sus hijos a Dios? ¿A usted le gustaría, le daría placer ver que sus hijos fueran siervos de Dios? La mayoría de los padres quieren que sus hijos tengan una buena carrera, una buena profesión. Yo escucho muchos casos de hombres que dicen, yo no tuve estudio, yo soy analfabeta, yo no tengo a lo mucho más que la primaria, pero yo me esforcé, yo trabajé para que mis hijos fueran profesionistas. Me ha tocado muchos casos, historias de personas que me platican, todos mis hijos son profesionistas. Mis hijos son, un día una señora muy viejita, y yo iba para Monterrey, iba platicando conmigo, tengo una hija que está ya en Bélgica, estuvo en Holanda, en Francia, en Bélgica, ahora trabaja ya en el gobierno, otro de mis hijos es ingeniero civil, él trabaja para grandes constructoras, voy a ver otro hijo, y solo hablando de los éxitos de sus hijos. Y yo, qué bueno, ¿no? Qué bonito. Y normalmente ellos dicen, yo no tuve ninguna educación, yo fui muy pobre, no tengo estudio, pero yo a mis hijos me esforcé para darles lo mejor. Pero yo casi no escucho personas que dicen, mi hijo es un hombre de Dios, mi hijo sirve a Dios, como que eso es penoso, como que eso es vergonzoso, como decir, mi hijo sirve a Dios, mi hijo busca a Dios, como que eso hoy en día es penoso para las personas. Y le digo una cosa, y no porque yo sirva a Dios, no hay un privilegio más grande para un ser humano que el poder servir a Dios. Esta mujer no solo tuvo un hijo, 3, y los 3 sirvieron a Dios. Los 3 hacen parte de la historia del pueblo de Israel. Los 3 pasaron a Israel como grandes libertadores, siervos de Dios, profetisas. Mañana sus generaciones, ¿cómo van a pasar? ¿Qué legado le está dejando usted? Por eso, yo que estaba leyendo, dije, wow, qué hermoso. Que hoy en día, estadísticamente, el 70% de los jóvenes, cuando llegan a la universidad, se apartan de su fe. Estos muchachos, si se les enseña el evangelio, según estadísticas hoy en día, 70% cuando llegan a la universidad, se convierten en ateos. ¿Por qué? Ay, pastor, es que yo soy de la idea que a mis hijos, como decía un día una persona, dice, a mi hijo yo no le he enseñado nada de religión. Yo no le he dicho, ve a la iglesia católica, ve a la iglesia fulana. Yo no le he dicho eso a mi hijo para que el día de mañana, cuando él crezca, él decida qué quiere ser de la vida. Tal vez usted piensa así, déjeme decirle que usted está muy equivocado. Jocabed no pensó, bueno, pues yo le voy a dar nada más pecho y mañana cuando él crezca, que él decida que quiera. No. Está comprobado que nuestros primeros maestros son nuestros padres. Según estudios, una persona como trata el dinero, como cuida el dinero, es porque así lo aprende de sus padres. Nuestros padres son los primeros maestros de nuestra vida. Muchos de nuestros padres no fueron ejemplares, otros sí. Y obviamente ya nosotros como adultos ya no es excusa, ya tenemos nosotros que tomar nuestras propias decisiones también.
Pero lo que sí les puedo decir, que usted tiene una gran responsabilidad, y más ahora que usted conoce la palabra de Dios. No es dejar que sus hijos mañana ellos decidan en quién van a creer. No es que decidan, ay, pues lo que ellos quieran yo voy a respetar. Si quieren ser católicos, pues yo los voy a respetar. A final de cuentas, todas las religiones llevan a Dios. ¿No dice así la gente? Todas las religiones llegan al mismo Dios. No, señor, señora. No todas las religiones llevan al mismo Dios. No todas las iglesias enseñan del mismo Dios. Usted tiene que enseñar valores a sus hijos. Este mundo cada vez está más podrido. En Canadá, estaba escuchando el comentario de un pastor. Una señora llegó muy angustiada a la iglesia y le dijo, pastor, mi hijo fue al preescolar. El primer día de clases, el maestro le dijo, y eso se sabe que es verdad, el primer día de clases el maestro dijo a los niños, tú vas a decidir qué quieres ser de grande. Tú eres el que vas a decidir si quieres ser niño o si quieres ser niña. Ya se está enseñando eso hoy en día en las primarias. Mi hermana, mi sobrino iba al kinder el ciclo pasado, hubo un mural, dice que ya fue al kinder, y había un mural donde ya estaba la inclusión de género, donde ya a los niños ya se les quiere enseñar eso. Entonces, si usted quiere dejar que allá afuera su hijo después decida si quiere servir a Dios, usted está equivocado. Decía un pastor, da gusto escuchar, yo lloro de niños, da gusto escuchar que hay niños en la iglesia, porque son las siguientes generaciones. Uno va a envejecer. Y es triste ver que las nuevas generaciones ya no sirven a Dios, ya no quieren nada con Dios. Las nuevas generaciones de jóvenes, cada vez me ha tocado ir a predicar a iglesias donde veo pocos o casi nada de jóvenes. En algunos no existen jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad Dios se la ha dejado a ustedes. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su buen camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted tiene una responsabilidad. Jocabed tenía esa responsabilidad. Ella decía, Dios, mi nombre significa Dios está glorificado. ¿Y cómo yo voy a tener hijos drogadictos? ¿Cómo voy a tener hijos viciosos? No, mis hijos tienen que servir a Dios. Y el tiempo que le estuvo dando de comer a Moisés, él orientaba, les enseñaba la palabra de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se sienta a leer la Biblia con sus hijos? Ay, pastor, es que qué aburrido. ¿Usted se sienta a orar con ellos? ¿Les enseña a orar? ¿Les ha enseñado a sus hijos a dar gracias a Dios cuando van a probar los alimentos? ¿Les ha enseñado a ofrendar a Dios? Yo cuando me toca ir allá a la iglesia que está por mi casa, y van mis sobrinas y se sientan a mi lado, a la hora de la ofrenda yo saco y le doy a cada uno de un billete. A cada una le doy un billete para que ellas aprendan a honrar a Dios. Porque yo sé que eso es verdad. Yo no tengo la más mínima duda que si yo honro a Dios con mis diezmos y mis ofrendas, yo voy a tener mucho más. Él me va a prosperar. Yo no tengo la más mínima duda de nada de eso. Yo lo creo firmemente. Por eso tiene que instruirlos. Las nuevas generaciones están perdidas. Y todos coincidimos. Los jóvenes de hoy en día no hay tanta promiscuidad, no hay tanto libertinaje. Los jóvenes de hoy en día no quieren saber nada de Dios. Los jóvenes de hoy en día, todos decimos, es una generación perdida, o no decimos así. Pero ¿por qué esta generación está perdida? Porque no hay Jocabed. No hay Jocabed hoy en día. No hay personas que dicen, no, yo voy a orar por mis hijos, yo voy a luchar por mis hijos, yo voy a evangelizar a mis hijos, yo les voy a hablar del evangelio a mis hijos, porque yo no voy a entregar a mis hijos al mundo. Yo voy a entregarle mis hijos a Dios. ¿Qué hacía Job todos los días? ¿Qué hacía Job? Job capítulo 1, todos los días se levantaba Job
y ofrecía sacrificios por sus hijos. ¿No dice así la Biblia? Job capítulo 1, abra por favor. Job capítulo 1. Versículo, déjeme ver, versículo 5. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido en el corazón, a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Vea que Job se levantaba y él oraba por sus hijos. Él ofrecía sacrificio por sus hijos. Ahora, dice la Biblia que Job era un hombre muy rico. Y usted nunca va a encontrar una persona rica que no esté ocupada. Decía una persona que tiene un familiar que es muy rico, dice, los ricos solo tienen dos problemas. ¿Sabe usted? Todos los ricos solo tienen dos problemas. Y él le preguntaba a su pariente, ¿cómo que nada más dos problemas? Dice, sí. Dice, uno, todos los días estás pensando nada más en cómo ganar dinero. Ese es el primer problema de los ricos. Pensar todos los días en cómo va a ganar dinero. Y número dos, pensar en cómo no perder ese dinero. Esos son los problemas de los ricos. Los ricos están demasiado ocupados. Yo a veces veo personas que ellas no tienen ni tiempo de descansar. Y Job, dice la Biblia, que él era un hombre muy rico, era el hombre más rico que había en toda aquella región. Y aún así, él tenía tiempo para consagrar a sus hijos a Dios, para ofrendar a Dios, para buscar a Dios. Vea que no hay pretexto. Ay, yo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Yo no voy a la iglesia, no leo la Biblia porque estoy muy ocupado. Yo no oro porque estoy muy cansado. Pues Job, él tenía muchas responsabilidades, tenía mucho ganado, muchos siervos, tenía tantas cosas y aún así todos los días él honraba a Dios y ofrecía ofrendas por sus hijos. Y a estas alturas yo no creo que sus hijos eran pequeños. Sus hijos eran ya adultos. Probablemente ya eran casados, probablemente ya vivían aparte. Y los que tienen hijos saben la responsabilidad que hay. Pero Job todos los días ofrendaba y él pedía por sus hijos. Para terminar la transmisión, fuera de cámara, ya hablamos mucho tiempo, ya tocamos muchos temas hermosos, pero por eso escuchaba esta historia y se me hacía tan interesante cómo hoy en día a los cristianos les hace falta el valor de esta mujer Jocabed. Yo no voy a dejar que mis hijos se pierdan en el mundo. A veces la gente solo ora por sus hijos cuando ya cayeron en las drogas. La gente solo ora por sus hijos cuando los hijos ya no quieren saber nada. ¿Por qué no los trae a la iglesia desde antes? ¿Por qué no los invite? ¿Por qué no los trae desde antes? Si usted sigue con esa mentalidad, cuando ellos crezcan van a decidir. Déjeme decirle que no van a decidir. Recuerde que le dice el libro de Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Usted tiene una gran responsabilidad. Dios le dio a esta mujer 3 hijos en una época donde era peligrosísimo tener hijos, igual que nuestra época. Nuestra época es muy peligroso tener hijos, porque las drogas están a todo lo que dan. Me decía una persona que fue a Cancún, llevaba a su hijo, su sobrino, fue a su familia, que entran al baño los muchachos y ahí, así, descaradamente, les ofrecieron droga. Hoy en día, antes, hace muchos años, una revista pornográfica era para mayores de 18 años. Y en los puestos de revista estaban escondidas. Hoy en día no usted ha pasado afuera de un puesto de revista que todo, ya no dejan nada. Ya te venden todas las revistas que quieras, toda la pornografía. Las páginas de adulto son gratuitas.
La pornografía, ¿por qué? Porque el diablo está trabajando, el diablo quiere a sus hijos, el diablo quiere a nuestros sobrinos, el diablo quiere a estas generaciones para él, el diablo quiere que les sirvan a él, pero Dios quiere levantar hombres. ¿Ya? Dios levantó la oración de esta mujer, la dedicación de esta mujer. Dios levantó hombres que sacaron a su pueblo de la esclavitud. ¿Cómo usted sabe que sus hijos, sus descendientes, no serán hombres de Dios que van a sacar a la gente de la esclavitud de las drogas? Normalmente, como vuelvo a repetir, solamente oramos para que sean maestros, ingenieros, doctores, que sean triunfadores. Usted le daría mucho orgullo saber, ay, mi hijo es licenciado, es doctor, tiene una empresa, mi hijo es profesionista, mi hijo es muy exitoso. Pero, como dice Jesús, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Esta mujer hizo un trabajo tan bien, Dios la usó tan bien, que no solo bendijo a su familia, sino que Dios usó a esos jóvenes para el día de mañana sacar a una nación completa de la esclavitud. ¿Por qué no orar que nuestra descendencia, Dios la use para sacar comunidades enteras, estados enteros, países enteros de la esclavitud? Imagínese qué grande privilegio. No fue casualidad, no fue coincidencia. Ya desde bebé, ya tenía, los puso a Moisés y a sus hermanos con la madre indicada, con la madre correcta. Que nosotros seamos los padres, los tíos, los hermanos, los familiares correctos. Yo no tengo hijos, pero yo siempre he visto eso. Quiero que mis sobrinos vean en mí un buen ejemplo. Yo siempre es lo que pienso, para que el día de mañana, cuando yo les hable bien del Evangelio, cuando yo les diga, ellos digan, sí te creemos, porque tu testimonio va acompañado de lo que tú nos decías. Yo no quiero que mañana digan mis sobrinos, ay, mi tío era un hipócrita. Allá en la iglesia era uno, aquí era otro. Hay una gran responsabilidad sobre ustedes, cristianos. Lo que sus hijos ven es lo que mañana les van a reprochar. Lo que sus hijos ven en ustedes es lo que mañana ellos le van a decir, papá, tú ibas a la iglesia pero hacías esto. Tú ibas a la iglesia pero mira tu vocabulario, lo que decías. Ellos lo van a juzgar. Ellos van a juzgar a usted. Por eso, que Dios levante hoy en día, mi oración es que Dios levante hombres y mujeres piadosos, que les instruyan a sus hijos con valentía. No tenga miedo de decir a sus hijos la verdad. No tenga miedo de enseñar a sus hijos la verdad. Solo hay un Dios, solo hay un Cristo Salvador. Todo lo que allá afuera se enseña en el mundo va en contra de la palabra de Dios y es pecado. Y si Dios dice que es prohibido y se acabó. No me importa lo que el mundo diga. Usted tiene que tener ese valor de enseñar. Porque hoy en día los padres es como Sansón. Sansón, cuando se casa, dice la Biblia, que su boda fue igual que las de los muchachos de allá afuera. Sansón nunca tuvo el valor de decir, yo soy nazareo, yo soy diferente, yo soy consagrado a Dios. No. Mi boda va a ser diferente. Mi boda va a ser austera. Yo me voy a casar nada más, va a haber una comida sencilla, va a ser algo como a Dios le gusta. Pero no, él hizo un pachangón, él hizo una fiesta, él hizo lo que hacían todos los demás hombres. No tuvo el valor. Hoy en día a los padres les hace falta. Ah, bueno, hijo, pues es que si tú te vas a casar con una católica, pues está bien, no importa. Hay personas que dicen, bueno, pues mi hijo es cristiano, pero se va a casar con una católica. Bueno, ya mañana Dios va a decidir. Ah, es que mi yerno quiere que mis nietos se bauticen en la iglesia católica. Bueno, pues ya, para no pelear, pues que se haga a eso. ¿Sabe por qué? Porque nunca se ha enseñado.
Y esas generaciones no tienen el valor de decir, no, yo no creo en eso. Yo creo nada más en la Biblia. Yo creo en un solo Dios. Yo no creo en imágenes, en vírgenes. Pero sabe, por eso dice Génesis, que cuando los hijos de Dios vieron bonitas a los hijos de los hombres, hubo una mezcla. Y de ahí nacieron los gigantes. Usted ha leído esa historia. Muchos creen que eran gigantes de altura solamente. No. Cuando habla que la descendencia piadosa de Set se casó con la descendencia malvada de Caín, es cuando hubo una mezcla tremenda y la gente se olvidó de Dios. Por eso usted tiene una gran responsabilidad. En sus hombros como cristiano está una gran responsabilidad enseñar a sus hijos el verdadero evangelio. Usted tiene que conocer el verdadero evangelio para enseñar a sus hijos el verdadero evangelio, para que mañana cuando ellos crezcan no sean solamente hombres de bien, también sean hombres de Dios. Porque hay gente que es de bien. Yo conozco personas que no son cristianas y son de bien. Son personas honradas, personas derechas, pero no son hombres de Dios. No son mujeres de Dios. Y lo que necesita usted es enseñarle a sus hijos a ser hombres de Dios, a adorar a Dios, a buscar su refugio en Dios. Cuando ellos tengan problemas, cuando estén grandes, que ellos aprendan a temer a Dios, que ellos vayan a refugiarse a Dios, que ellos conozcan a Dios, adoren a Dios, honren a Dios, para que todo lo que pase, su único refugio sea Dios. Qué triste es ver que las nuevas generaciones, muchas veces de cristianos, yo veo jóvenes que dicen que son cristianos, creen en los horóscopos. La música que escuchan es la música pagana. Yo veo a los muchachos, llegan a la iglesia, ya tienen novio. Entre más mundano es mejor. Yo creo que ese es el requisito para muchas jóvenes. Entre más mundano, más vulgar, más mal hablado, más pervertido sea, esas les encantan a las cristianas. Ok, perfecto. Dios va a usar esa persona para hacer un infierno tu vida. Yo le digo a las muchachas, Dios va a usar esa persona que tú insensatamente escogiste para hacer tu vida un infierno y que todos los días te acuerdes y te arrepientes de haber desobedecido a Dios. Tal vez mañana con el tiempo Dios lo va a cambiar, pero mientras hará que tu vida sea un dolor de picadura de escorpión. Oremos por nuestra familia. Si usted no tiene hijos, ore por sus sobrinos, por sus nietos. En mi caso, yo oro por mis sobrinos. Yo quiero que ellos sean verdaderos hombres de Dios. Y se puede. Tal vez te diga, ay no, es que mucha gente dice, ya no puedo controlar a mis hijos. No se puede. Pastor, es imposible. Hoy en día ya los muchachos ya no los puedes controlar. No, claro que se puede. Claro que se puede. Dice la Biblia, lo corregirás con vara y salvarás su alma. Dice así la Biblia. No es de que quiera, señorito. Que ya estoy grande y no me puedes regañar. Que ya estoy mayor de edad y no me puedes... sí. Pues déjeme decir, y le he dicho, los papás, aún siendo adultos, me pueden sonar a sus hijos. Y siempre diga eso. Aunque estés casado, aunque seas adulto, yo te puedo reprender, yo te puedo regañar y te puedo sonar si es necesario. Porque hay una responsabilidad. Que Dios levante Jocabed, que Dios levante padres como los hijos de Moisés, los padres de Moisés, que enseñaron a sus hijos, oraron por ellos. Y como le digo, no solo hicieron hombres de bien, hicieron hombres de Dios. Y esos hombres de Dios, Dios los usó para salvar a una nación. Que Dios use a nuestros descendientes, a nuestras nuevas generaciones, para que ellos rescaten este mundo que está perdido. Cada vez está perdido, sí, pero todavía podemos rescatarlos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, le guarde, le proteja. Que esta palabra sea de bendición. Ore por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos. Usted conoce la palabra de Dios, tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Escudriñar más, conocer más la palabra de Dios para que usted pueda transmitir a sus nuevas generaciones. Qué privilegio va a ser para usted saber que sus hijos son de bien, pero que también son hombres de Dios. Que así como Dios bendijo a Jocabed y a su esposo, que también bendiga a usted, a su esposo, a su esposa,
para que tengan hijos que sirvan a Dios, que honren a Dios y que pasen a la historia como hombres y mujeres que han servido a Dios. Un fuerte abrazo, bendiciones en el nombre de Jesús.